Alal-ud-Din Muhammad Akbar, conocido para la posteridad como Akbar el Grande, nació el 15 de octubre de 1542 en la fortaleza de Umarkot, en Sindh-Pinala. Su nacimiento ocurrió durante un periodo de gran agitación para su padre, el emperador mogol Humayun, quien había sido expulsado de su trono y vivía en el exilio. La vida temprana del joven príncipe estuvo marcada por la inestabilidad y el peligro, un marcado contraste con la grandeza que más tarde comandaría. Pasó sus años de formación en los terrenos escarpados de Afganistán, lejos de las opulentas cortes de Delhi y Agra Ulas. Mientras su padre buscaba reclamar su imperio perdido, Akbar fue criado por sus tíos, Kamran Mirza y Askari Mirza. Curiosamente, a pesar de su agudo intelecto y su insaciable curiosidad, Akbar nunca aprendió a leer ni a escribir, un hecho que los historiadores atribuyen a su tumultuosa crianza, y posiblemente a la dislexia, contó. Sin embargo, su falta de alfabetización formal no impidió su educación. Poseía una memoria prodigiosa y un profundo amor por el conocimiento. Hacía que los eruditos le leyeran de su vasta biblioteca, que contenía obras sobre historia, religión, filosofía y ciencia. En 1556, a la tierna edad de 13 años, la vida de Akbar dio un giro dramático con la repentina muerte de su padre, Humayun. El joven heredó un imperio frágil y muy disminuido, acosado por enemigos por todos lados. Su reclamo al trono fue inmediatamente desafiado por Emu, un formidable general hindú que había capturado tanto Delhi como Agra. El destino de la dinastía mogol descansaba sobre los hombros del emperador adolescente y su leal regente, Bairam Khan. La segunda batalla de Panipat, librada en noviembre de 1556, fue un momento crucial en la historia de la India. ¿En la India? A pesar de ser superado en número, el ejército mogol, bajo el mando estratégico de Bairam Khan, luchó con feroz determinación. Una flecha fortuita golpeó a Emu en el ojo, cambiando el rumbo de la batalla a favor de los mogoles. La victoria en Panipat aseguró el trono de Akbar y sentó las bases para el vasto imperio mogol que florecería bajo su gobierno. Con la guía de Bairam Khan, Akbar comenzó la ardua tarea de consolidar su poder y expandir sus territorios. Se embarcó en una serie de brillantes campañas militares, demostrando su genio innato como estratega y líder de hombres. La conquista de Malwa, en 1561, fue uno de sus primeros éxitos militares. Luego, dirigió su atención a los orgullosos e independientes reinos Rajput de Rajputana. La política de Akbar hacia los Rajput fue una mezcla magistral de poder militar y conciliación diplomática. Puso sitio a la formidable fortaleza de Chittorgarh en 1567, un bastión de la resistencia Rajput. La caída de Chittorgarh, después de un largo y sangriento asedio, fue un gran golpe para el orgullo Rajput. Sin embargo, Akbar también formó alianzas con muchos gobernantes Rajput a través del matrimonio, incluida la princesa de Amber, Jodhabai. Estas alianzas matrimoniales no solo aseguraron la estabilidad política, sino que también fomentaron una síntesis cultural única dentro de la corte mogol. La conquista de Gujarat en 1573 fue una victoria estratégica significativa, dando a los mogoles acceso a las ricas rutas comerciales marítimas. Para conmemorar esta victoria, Akbar construyó la magnífica Buland Darwaza, Puerta de la Magnificencia, en su nueva capital, Fatehpur Sikri. Sus campañas en Bengala y Bihar extendieron aún más los límites de su imperio hacia el este. Al final de su reinado, el imperio de Akbar se extendía desde el Himalaya en el norte hasta el río Godavari en el sur, y desde Afganistán en el oeste hasta Bengala en el este. Pero el genio de Akbar no se limitaba al campo de batalla. También fue un administrador visionario y un estadista previsor. Introdujo una serie de reformas administrativas innovadoras que centralizaron y fortalecieron el gobierno mogol. El sistema Mansabdari, un sistema único de clasificación de funcionarios gubernamentales, fue una de sus innovaciones más importantes. Este sistema creó una burocracia leal y eficiente, con funcionarios pagados en efectivo en lugar de con concesiones de tierras. Las reformas de los ingresos de la tierra de Akbar, desarrolladas en colaboración con su brillante ministro de Finanzas, Raja Todar Mal, fueron igualmente transformadoras. El sistema SAB implicaba un estudio detallado de la tierra y una evaluación justa de los ingresos, proporcionando alivio al campesinado. Quizás el aspecto más notable del reinado de Akbar fue su política de tolerancia religiosa, un concepto muy adelantado a su tiempo. Abolió la jizya, un impuesto discriminatorio a los no musulmanes, y el impuesto de peregrinación, ganándose la lealtad de sus súbditos hindúes. En 1575, construyó la Ibadat-Khana, casa de adoración, en Fatehpur Sikri, un foro único para debates religiosos y filosóficos. Invitó a eruditos, místicos y teólogos de todas las religiones, islam, hinduismo,
cristianismo, jainismo y zoroastrismo, a discutir los principios de sus creencias. Estas discusiones, aunque a menudo acaloradas, expusieron a Akbar a una amplia gama de ideas espirituales y filosóficas. Su búsqueda de la verdad espiritual lo llevó a formular un credo sincrético llamado Dini Ilahi, la fe divina. Dini Ilahi no era una nueva religión, sino más bien un sistema ético que enfatizaba virtudes como la piedad, la prudencia y la bondad. Tomó elementos de varias religiones, reflejando la creencia de Akbar en una verdad universal que trascendía las divisiones sectarias. Akbar nunca buscó imponer el Dini Ilahi a sus súbditos, siguió siendo una pequeña orden de élite de sus discípulos más cercanos. Su política de Sulh y Kul, paz universal, se convirtió en la piedra angular de su gobierno, promoviendo la armonía y la cooperación entre las diversas comunidades de su imperio. Akbar también fue un gran mecenas del arte, la arquitectura y la literatura, y su corte se convirtió en un vibrante centro de cultura y aprendizaje. Encargó la construcción de muchos edificios magníficos, incluida la nueva ciudad capital de Fatehpur, Sikri. Esta ciudad de la victoria fue una obra maestra de la arquitectura mogol, mezclando estilos persas, indios y de Asia Central. El fuerte de Agra, una enorme fortaleza de arenisca roja, fue otro de sus principales logros arquitectónicos. Bajo su patrocinio, el arte de la pintura en miniatura alcanzó nuevas alturas de refinamiento y creatividad. Estableció un taller real donde artistas de diferentes orígenes colaboraron para crear un estilo de pintura mogol único. El Hamzanama, un manuscrito ilustrado de las aventuras de Hamza, el tío del profeta Mahoma, es una célebre obra maestra de este periodo. Akbar también encargó la traducción de muchos clásicos sánscritos, como el Mahabharata y el Ramayana, al persa Painto. Su corte estaba adornada por los Navratnas, 9 joyas, un grupo de individuos excepcionalmente talentosos que sobresalían en sus respectivos campos. Estos incluían al ingenioso y sabio consejero Birbal, al legendario músico Tansen y al brillante ministro de finanzas Raja Todar. Los últimos años del reinado de Akbar estuvieron marcados por tragedias personales y la rebelión de su hijo mayor, Salim. Salim, impaciente por ascender al trono, se autoproclamó emperador y estableció una corte rival en Allahabad. La muerte de sus otros 2 hijos, Murad y Daniyal, a causa del alcoholismo, causó a Akbar un inmenso dolor. A pesar de estos reveses personales, Akbar continuó gobernando su vasto imperio con sabiduría y previsión hasta su muerte, en 1605. Fue enterrado en un magnífico mausoleo en Sikandra, cerca de Agra, un tributo apropiado para uno de los más grandes gobernantes de la historia. El legado de Akbar es el de un gobernante visionario que construyó un imperio poderoso y próspero basado en los principios de tolerancia, justicia y sincretismo cultural. Sigue siendo una figura imponente en la historia de la India, un testimonio de la idea de que un gran líder puede unir a un pueblo diverso y crear una edad de oro de paz y prosperidad. La historia de Akbar no es solo la historia de un emperador, sino la historia de una idea, la idea de una sociedad pluralista y armoniosa. Su reinado sirve como un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la uniformidad, sino en la celebración de la diversidad. El entrenamiento militar temprano de Akbar en Afganistán perfeccionó sus habilidades como guerrero y líder desde una edad temprana. Su capacidad para imponer la lealtad de sus tropas era legendaria, y a menudo dirigía sus ejércitos desde el frente. El ejército mogol bajo Akbar era una fuerza de combate formidable, equipada con artillería moderna y una caballería bien organizada. Las técnicas de guerra de asedio de Akbar fueron particularmente efectivas, como se demostró en la captura de muchos fuertes formidables. Su valentía personal en la batalla fue una fuente de inspiración para sus soldados y una causa de preocupación para sus asesores. La conquista de la fértil y próspera región de Bengala fue un gran impulso económico para el imperio mogol. Las campañas de Akbar en el Decán tenían como objetivo extender la influencia mogol hacia el sur de la India. La captura de la formidable fortaleza de Asirgarh, en 1601, marcó la culminación de sus campañas en el Decán. Los éxitos militares de Akbar no se debieron solo a su genio táctico, sino también a su capacidad para adaptarse a diferentes terrenos y estilos de lucha. Era un maestro de la logística, asegurando que sus grandes ejércitos estuvieran bien abastecidos incluso en territorios remotos y hostiles. La integración de los guerreros Rajput en el ejército mogol fue un golpe maestro de estrategia política y militar. Estos aliados Rajput trajeron consigo sus propias tradiciones marciales y experiencia, fortaleciendo aún más al ejército mogol. El reinado de Akbar fue un período de relativa paz y estabilidad dentro del imperio, lo que permitió un crecimiento económico sin precedentes. El desarrollo de una moneda uniforme y un sistema estandarizado de pesos y medidas facilitó el comercio. La gran carretera troncal, Grand Trunk Road,
una arteria principal de comercio. Fue reparada y extendida durante su reinado, conectando los rincones lejanos del imperio. El patrocinio de Akbar a las artesanías e industrias condujo a la producción de textiles, alfombras y trabajos en metal de alta calidad. La ciudad de Fatehpur Sikri, aunque abandonada más tarde, fue un testimonio de la visión de Akbar de una capital grandiosa y hermosa. Sus palacios, mezquitas y edificios públicos fueron diseñados para crear un entorno urbano armonioso e inspirador. La tumba de Salim Chishti, un santo sufí que había bendecido a Akbar con un hijo, es una hermosa estructura de mármol dentro del complejo de Fatehpur Sikri. El interés de Akbar en todas las religiones era genuino y profundo, derivado de su propia curiosidad espiritual. A menudo tenía discusiones privadas con yogis, santos sufíes y sacerdotes jesuitas, buscando comprender sus prácticas espirituales. Su reverencia por el sol, influenciada por el zoroastrismo y las antiguas tradiciones indias, era una práctica espiritual personal. La influencia de sus esposas Rajput también jugó un papel en la formación de su perspectiva tolerante e inclusiva. El Akbarnama, la crónica oficial de su reinado escrita por su historiador de la corte Abul Fazl, es una rica fuente de información sobre su vida y su época. Las ilustraciones en el Akbarnama son un tesoro del arte mogol, capturando el dinamismo y la vitalidad de la época Onto. El amor de Akbar por los animales es evidente en las muchas pinturas que lo representan cazando, domando elefantes salvajes e interactuando con sus animales favoritos. Tenía un cariño especial por su elefante, Hawái, que montó en muchas batallas. Las historias del ingenio y la sabiduría de su consejero, Birbal, son populares en el folclore indio hasta el día de hoy. El genio musical de Tansen, otra de sus 9 joyas, llenó la corte mogol con melodías encantadoras. El sistema de justicia de Akbar era conocido por su equidad e imparcialidad, siendo el propio emperador el tribunal de apelación más alto. Introdujo reformas en el proceso judicial, nombrando funcionarios para garantizar que los casos fueran escuchados y decididos con prontitud. La historia del encuentro de Akbar con el santo sufí, Salim Chishti, es una leyenda popular asociada con su vida. El nacimiento de su hijo, Salim, el futuro emperador, Jahangir, fue visto como el cumplimiento de la profecía del santo punto. La relación de Akbar con su hijo Salim fue compleja y a menudo tensa, una fuente de gran dolor para el anciano emperador punto. A pesar de la rebelión de Salim, Akbar finalmente lo perdonó y lo designó como su sucesor. La muerte de Akbar en 1605 marcó el fin de una era, pero su legado continúa inspirando e influyendo en la India hasta el día de hoy. Su visión de una sociedad secular y pluralista, donde personas de todas las religiones pudieran vivir en armonía, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 4 siglos. Las maravillas arquitectónicas que construyó, como Fatehpur Sikri y el fuerte de Agra, son un testimonio de la gloria de su reinado. Las vibrantes pinturas en miniatura de su época ofrecen una visión vívida de la vida y la cultura de la India mogol. La historia de Akbar el Grande es un relato temporal de un gobernante que no fue solo un conquistador, sino un verdadero constructor de una nación. Su reinado es un capítulo dorado en la historia de la India, un periodo de extraordinaria creatividad, innovación e ilustración. La curiosidad intelectual de Akbar no se limitaba a la religión, también estaba interesado en la ciencia y la tecnología. Se dice que encargó la creación del primer globo celeste, sin costuras del mundo. Su fascinación por el arte y la cultura europeos se refleja en las obras de sus pintores de la corte. La presencia de misioneros jesuitas en su corte proporcionó un vínculo directo con las corrientes intelectuales y artísticas de la Europa del Renacimiento. La rutina diaria de Akbar era un modelo de disciplina y eficiencia, equilibrando sus deberes administrativos con sus intereses personales. A menudo, trabajaba hasta altas horas de la noche, estudiando minuciosamente los documentos estatales y dictando órdenes a sus escribas. Su preocupación por el bienestar de sus súbditos era genuina, e implementó varias medidas de reforma social. Desalentó la práctica del sati, inmolación de viudas, y legalizó el nuevo matrimonio de las viudas. También aumentó la edad de matrimonio tanto para niños como para niñas, una medida progresista para su época. El imperio de Akbar era un crisol de culturas, con gente de diferentes partes del mundo acudiendo a su corte y ciudades. La fusión cultural que tuvo lugar durante su reinado dio lugar a nuevas formas de arte, música y cocina. El desarrollo del idioma urdu, una mezcla de persa, árabe y dialectos indios locales, fue producto de esta síntesis cultural. La biblioteca personal de Akbar era legendaria, con más de 24.000 volúmenes, todos los cuales le fueron leídos. Su amor por los libros era tan grande que llevaba consigo una biblioteca móvil incluso en sus campañas militares. La historia de las 9 joyas de Akbar
es un testimonio de su capacidad para reconocer y fomentar el talento, independientemente de su origen. Su reinado fue un período de fermento intelectual, donde las nuevas ideas eran bienvenidas y los viejos dogmas eran cuestionados. El legado de Akbar no se trata solo de sus conquistas y reformas administrativas, sino también de su perspectiva humanista y compasiva de la vida. Era un gobernante que realmente comprendía la importancia de ganarse los corazones y las mentes de su pueblo. El nombre Akbar en sí mismo significa grande, un título que realmente se ganó a través de sus acciones y su visión. La historia de su vida sigue siendo una fuente de inspiración, tanto para líderes como para ciudadanos, un recordatorio del poder transformador de un gobernante verdaderamente ilustrado. La ciudad de Lahore también floreció bajo Akbar, sirviendo como su capital durante un periodo de tiempo. Construyó el Sheesh Mahal, Palacio de los Espejos, dentro del fuerte de Lahore, un impresionante ejemplo de arte decorativo mogol. La fascinación de Akbar por las diferentes religiones lo llevó a hacer traducir los evangelios cristianos al persa. Incluso permitió la construcción de una iglesia en Agra, un símbolo de su tolerancia religiosa. Los esfuerzos de Akbar por crear un terreno común para todas las religiones no siempre fueron entendidos o apreciados por los elementos ortodoxos de su corte. El Mazar-Nama, un decreto que otorgaba a Akbar la autoridad para interpretar la ley religiosa, fue una medida controvertida. A pesar de la oposición, Akbar se mantuvo firme en su creencia de que el gobernante tenía el deber de ser un guía espiritual para su pueblo. Su reinado vio un florecimiento del misticismo sufí, y él mismo tenía un gran respeto por los santos sufíes. Los logros culturales del reinado de Akbar tuvieron un impacto duradero en todo el subcontinente indio. La cocina Mughlai, con sus platos ricos y aromáticos, es un legado directo de la fusión culinaria que tuvo lugar en las cocinas de Akbar. Las tradiciones musicales de la música clásica indostaní también se enriquecieron con el patrocinio de la corte de Akbar. La visión de Akbar de un imperio fuerte y centralizado fue un precursor del Estado-nación moderno. Su capacidad para gestionar un imperio vasto y diverso con tanta eficiencia fue un logro administrativo notable. La memoria de Akbar el Grande es apreciada en la India como la de un rey justo y benevolente, un verdadero emperador del pueblo. Su vida es una poderosa lección de liderazgo, tolerancia y búsqueda del conocimiento. La pérdida temprana de su madre, Hamida Banu Begum, tuvo un profundo impacto en el joven Akbar Ella. Su relación con su madre adoptiva, Mahamanga, era compleja y a menudo cargada de intriga política. El gobierno de las faldas de Mahamanga y su hijo, Adham Khan, fue un período desafiante en el reinado temprano de Akbar. La afirmación de Akbar de su independencia de la influencia de Mahamanga marcó su verdadera mayoría de edad como gobernante. La ejecución de su rebelde hermano adoptivo, Adham Khan, fue una decisión difícil pero necesaria para Akbar. Este evento envió un mensaje claro de que nadie, ni siquiera su propia familia, estaba por encima de la ley en el imperio de Akbar. El respeto de Akbar por todas las religiones se extendió a los jainistas, y fue profundamente influenciado por su principio de ahimsa, no violencia. Emitió decretos que restringían la matanza de animales en ciertos días de la semana, un gesto de respeto por las creencias jainistas. Las interacciones de Akbar con los parsis, zoroastrianos, llevaron a su adopción de ciertos rituales parsis, como la veneración del fuego. El fuego sagrado en la corte de Akbar se mantenía ardiendo continuamente, simbolizando la luz eterna de la divinidad. El interés de Akbar en el cristianismo lo llevó a invitar a sacerdotes jesuitas de Goa a su corte en Fatehpur, Sikri. Trató a los padres jesuitas con gran respeto y mantuvo largas discusiones con ellos sobre teología cristiana. Incluso les permitió construir una capilla dentro del recinto del palacio y bautizar a los conversos. El Ain-i-Akbari, Constitución de Akbar, escrito por Abul Fazl, es un registro estadístico detallado del imperio de Akbar. Esta obra monumental proporciona una visión invaluable de las condiciones sociales, económicas y políticas de la India del siglo XVI. El sistema postal de Akbar era notablemente eficiente, con una red de corredores y jinetes, llevando el correo a través del vasto imperio. Su red de inteligencia también era altamente efectiva, manteniéndolo informado sobre los eventos en cada rincón de su imperio. La política de Akbar de promover el comercio condujo a un período de gran prosperidad para la clase mercantil, Pontos. La ciudad de Agra, su capital, se convirtió en un importante centro de comercio internacional, atrayendo a comerciantes de Europa y Asia Central. El amor de Akbar por los jardines se refleja en los muchos hermosos jardines que diseñó, como el Ram Bagh, en Agra. Estos jardines no eran solo lugares de ocio, sino también escenarios para reuniones importantes y eventos culturales. La vida personal de Akbar
estuvo marcada por un profundo amor por su familia, a pesar de los desafíos políticos que a veces planteaban. Su dolor por la muerte de su madre y sus hijos fue profundo y profundamente personal. La historia de Anarkali, una legendaria cortesana en la corte de Akbar, y su trágico amor por el príncipe Salim, es un cuento popular pero históricamente no probado. El reinado de Akbar representa un punto culminante en la historia de la cultura indo-islámica, un periodo de notable síntesis y creatividad. Su legado es un poderoso recordatorio de la importancia del liderazgo ilustrado en la construcción de una sociedad justa y próspera. El nombre Akbar se ha convertido en sinónimo de grandeza en la India, un punto de referencia con el que se miden otros gobernantes. La historia de su vida es un rico tapiz de guerra y paz, política y religión, arte y cultura, una historia que continúa fascinando e inspirando a personas de todo el mundo. El fuerte de Atok, construido por Akbar a orillas del río Indo, era un puesto militar estratégico. El gran interés de Akbar por la geografía lo llevó a encargar mapas detallados de su imperio. Se sabía que era un experto jugador de polo y un participante entusiasta en el deporte. El juego de chopar, una forma antigua de ludo, era un pasatiempo favorito en la corte de Akbar, a veces jugado con piezas humanas, en un tablero gigante. La compasión de Akbar se extendía a los criminales, y a menudo buscaba reformarlos en lugar de simplemente castigarlos. Estableció hospitales y dispensarios en todo su imperio, proporcionando atención médica gratuita a los pobres. Sus esfuerzos para promover la educación incluyeron el establecimiento de escuelas y colegios, tanto para hindúes como para musulmanes. El patrocinio de Akbar a la literatura no se limitó al persa, también apoyó a poetas y escritores en otros idiomas indios. El Tutinama, Cuentos de un loro, una colección ilustrada de historias, fue otro importante proyecto artístico de su reinado. El reinado de Akbar fue un periodo de significativa investigación científica, con avances en astronomía y matemáticas. Su carisma personal y accesibilidad lo convirtieron en una figura querida entre sus súbditos. Las historias de sus visitas improvisadas a la ciudad, disfrazado para medir el estado de ánimo de su pueblo, son legendarias. Su capacidad para perdonar a sus enemigos e integrarlos en su administración fue clave para su éxito en la construcción de un imperio vasto y estable. El imperio mogol bajo Akbar fue un faro de civilización y cultura, admirado y respetado por sus vecinos. La influencia de Akbar en los emperadores mogoles posteriores fue profunda, y sus políticas continuaron, en diversos grados, por sus sucesores. Incluso hoy, el nombre de Akbar, el Grande, evoca un sentimiento de orgullo y nostalgia por una edad de oro en la historia de la India. Su historia es un testimonio del poder de un solo individuo para dar forma al curso de la historia y dejar un legado que trasciende el tiempo. Los primeros años del reinado de Akbar fueron una lucha constante por la supervivencia contra amenazas internas y externas. La rebelión de su medio hermano, Mirza Hakim, gobernador de Kabul, fue un gran desafío a su autoridad. La decisiva campaña militar de Akbar contra Mirza Hakim solidificó su control sobre las fronteras noroccidentales de su imperio. La construcción de un nuevo fuerte en Allahabad, en la confluencia de los ríos Ganges y Yamuna, fue un movimiento estratégico para controlar las provincias orientales. La armada de Akbar, aunque pequeña, jugó un papel crucial en sus campañas en Gujarat y Bengala. Su patrocinio de la música se extendió a todas las formas, desde el estilo clásico, Drupad, hasta la música devocional Qawwali de los sufíes. El Tariq y Alfi, Historia del Milenio, una historia del mundo islámico, fue otro importante proyecto literario encargado por Akbar. El interés de Akbar en la religión comparada no era solo una estrategia política, sino una búsqueda intelectual genuina. Creía que había muchos caminos hacia Dios, y que ninguna religión tenía el monopolio de la verdad. Su enfoque sincrético de la religión, aunque controvertido, fue un intento audaz de crear un terreno común para sus diversos súbditos. El reinado de Akbar vio un aumento significativo en el comercio con Europa, particularmente con los portugueses y los ingleses. El enviado inglés, Ralph Fitch, que visitó la corte de Akbar, quedó asombrado por la riqueza y la grandeza del imperio mogol. La fascinación de Akbar por la caza no era solo un deporte, sino también una forma de mantenerse físicamente en forma y explorar los vastos territorios de su imperio. Era conocido por sus innovadoras técnicas de caza, como el camarga, un cerco a gran escala de animales de caza. Su coraje personal era legendario. Se dice que luchó y mató a una tigresa que lo atacó durante una cacería. El estilo arquitectónico que se desarrolló durante el reinado de Akbar, conocido como estilo Akbari, se caracteriza por el uso de piedra arenisca roja y su fusión de elementos hindúes e islámicos. La tumba de Humayun en Delhi, construida bajo el patrocinio de Akbar, es una obra maestra de la arquitectura mogol temprana,
y un precursor del Taj Mahal. El legado de Akbar de tolerancia religiosa y sincretismo cultural es un poderoso antídoto contra las fuerzas de la intolerancia y el fanatismo que plagan el mundo hoy. La historia de Akbar el Grande es una fuente atemporal de inspiración para todos los que creen en el poder de la unidad, la diversidad y el liderazgo ilustrado. La educación de Akbar no fue en letra, sino en las artes prácticas de gobierno y guerra. Aprendió más de su aguda observación del mundo que le rodeaba que de cualquier libro. Su analfabetismo no era un signo de ignorancia, sino más bien un testimonio de su genio único y poco convencional. El panorama político de la India, en el momento de la ascensión de Akbar, era fragmentado y caótico. La dinastía Suri, que había derrocado a su padre, todavía controlaba una gran parte del norte de la India. El joven Akbar tuvo que probar su valía como gobernante y guerrero desde el principio. Bairam Khan, su regente, fue un estratega brillante, pero a menudo despiadado que guió a Akbar a través de sus primeros desafíos. La destitución de Bairam Khan, en 1560, marcó la asunción de control total de Akbar sobre el imperio. El matrimonio de Akbar con Jodhabai no fue solo una alianza política, sino también un símbolo de su compromiso con la unidad hindú-musulmana. Permitió a sus esposas, Rajput, practicar su propia religión libremente dentro del palacio mogol. Los guerreros Rajput que se unieron al ejército de Akbar se convirtieron en algunos de sus comandantes más leales y confiables. La batalla de Haldighati contra Maharana Pratap de Mewar fue un conflicto feroz y sangriento. Aunque los mogoles ganaron la batalla, la resistencia de Maharana Pratap se convirtió en un símbolo del coraje Rajput y el amor por la libertad. El sistema administrativo de Akbar fue diseñado para ser eficiente, justo y receptivo a las necesidades de la gente. La división del imperio en provincias, subas, distritos, sarkas y subdistritos, parganas, creó una estructura administrativa bien definida. El Kotwal, el jefe de la policía de la ciudad, era responsable de mantener la ley y el orden en las áreas urbanas. El Qazi, el juez, administraba justicia basada en la ley islámica para los musulmanes, mientras que los hindúes se regían por sus propias leyes religiosas. Las políticas económicas de Akbar fomentaron un período de prosperidad y urbanización sin precedentes. El crecimiento de las industrias textiles de algodón y seda convirtió a la India en un importante exportador de textiles al mundo. La construcción de una vasta red de carreteras y serais, casas de descanso, hizo que los viajes y el comercio fueran más seguros y fáciles. Los debates de Ibadat Khana fueron un experimento audaz en el diálogo interreligioso, sin precedentes en la historia del mundo. La propia fe de Akbar evolucionó con el tiempo, pasando del Islam ortodoxo a una forma de espiritualidad más mística y ecléctica. Fue profundamente influenciado por la filosofía sufí de Wadat-ul-Wujud, unidad del ser, que ve lo divino en toda la creación. El Dini Ilahi fue la culminación de su búsqueda de toda la vida de una religión universal que pudiera unir a toda la humanidad. La corte de Akbar era un imán para artistas, poetas, músicos y eruditos de todo el mundo islámico, y más allá. La fusión de las tradiciones artísticas persas e indias creó un lenguaje visual nuevo y vibrante. La escuela de pintura mogol, que comenzó bajo Akbar, pasaría a producir algunas de las obras de arte más bellas de la historia de la India. El legado arquitectónico de Akbar es un testimonio de su ambición, su creatividad y su visión de un imperio grandioso y poderoso. El uso de azulejos decorativos, intrincados tallados en piedra y delicados trabajos de celosía se convirtieron en sellos distintivos del estilo de arquitectura akbari. Los últimos años de Akbar fueron un tiempo de dolor personal y ansiedad política, pero nunca perdió su control sobre el imperio. Su legado no está solo en los monumentos que construyó o las batallas que ganó, sino en los ideales de tolerancia y unidad que defendió. Akbar el Grande fue un verdadero rey filósofo, un gobernante que combinó el poder político con la curiosidad intelectual y un profundo sentido de propósito moral. La historia de su vida es un poderoso recordatorio de que la verdadera medida de un gobernante no está en el tamaño de su imperio, sino en la calidad de su corazón y su mente.